Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos como invitado al maestro Israel Sandoval, con quien vamos a platicar de una película polémica, pero muy interesante y que nos da un pasaje sobre un aspecto importante o durante un momento de la vida histórica de nuestro país, que es esta película del baile de los 41. Platícanos a grosso modo sobre esta película y por qué decidiste hablar de la misma, Israel. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Fíjate que además de ser abogado, soy historiador y me encanta el periodo del Porfiriato. Hay muchas versiones de lo que se ha escrito sobre esa época, versiones que están a favor de Porfirio Díaz, versiones que están en contra incluso del mismo personaje y de todo lo que sucedió, pero sobre todo también porque el baile de los 41, muchos han dicho, en este caso el mismo Carlos Tello Díaz, tataranieto de Porfirio Díaz, que no existió ese baile, o si existió no se tiene documentado, pero hay otros documentos que afirman que evidentemente sí existió ese baile y que trajo muchos problemas a la sociedad. Vamos a ver que en la película se muestran diversas escenas de lo que era la época cultural, la época social, la época económica que está en pleno auge, porque Porfirio Díaz traía la idea de crear un París al estilo mexicano y se van a implementar muchos mecanismos de moda, de cultura, e incluso en la película el director de la película nos muestra que hay teatro, vemos las escenas de teatro, vemos que recitan poesía, que se la pasan estudiando, que tienen momentos donde están tocando el piano. La parte de Amada también es muy ejemplificada. Vemos a Amada que aprende a tocar el piano como una costumbre que están aprendiendo las damas de la sociedad de la alta alcurnia, que están aprendiendo los usos y costumbres de París y que quieren que el porfiriato se caracterice por ese tema, por ser un país en desarrollo, por ser un país avanzado, por ser un estado acorde a lo que es Europa. Sí, de alguna manera Porfirio Díaz tenía esta fascinación por Europa. Si uno recorre Reforma, por ejemplo, podríamos ver estos destellos de lo que es estas características, la música, como ya lo dices, y también entender este baile de los 41, lo que representaba, ¿no? Era un lugar donde se generaba esta comunidad de la comunidad homosexual, que podía llegar a un momento determinado donde se encontraban y se reencontraban en algo que muchas veces se piensa es que esto es reciente, pero más bien a lo largo de la historia ha permitido, porque la conquista de los derechos humanos ha sido eso, a través de las luchas y de los cambios históricos sociales se van gestando, y en esa época claro que existía, pero era reprimido, y en esta parte de represión pues se tenía que hacer a escondidas. ¿Crees que sigue sucediendo eso en la actualidad, relacionada a esta época del porfiriato con la época actual, o ha cambiado algo en relación a eso? Justamente yo creo que la película es el tema que toca. El baile de los 41 se hace controvertido justamente porque la prensa, una prensa que estaba en contra del régimen de Porfirio Díaz, se entera de que Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, estaba inmiscuido en estas fiestas secretas, porque eran secretas, no se podían hacer a la luz del público, porque la sociedad era sumamente católica, estaba muy apegada a lo que es el machismo, era una sociedad sumamente machista, por lo tanto no permitían que se dieran ciertas faltas a la moral, porque así lo veían ellos. Entonces tenían que reunirse en privado, en secreto, en algunas casas que ellos rentaban, que ellos tenían o se sentían que ahí se podían expresar de manera libre. Pero vemos incluso a todos los asistentes que están en esas reuniones que conservan esa parte de la educación. O sea, van a ser una sociedad que va a estar impregnada del machismo. Los mismos homosexuales que van ahí, vemos siempre a un Ignacio de la Torre y a todos los miembros de ese club que usan levita,
que usan bigote, que son rasgos característicos del porfiriato meramente, que vas a ver que siempre están rectos, porque se dice que incluso el mismo presidente Porfirio Díaz usaba corsé para verse recto y firme y tener una mejor apariencia. Algunos hombres empezaban a usar lo que es el cold cream, que es el cuidado de la piel, o el mismo presidente usaba polvo de arroz para verse más claro. Pero a pesar de todo esto, que son modas de Europa, se tenía muy impregnado el machismo. ¿Y por qué no podían ser libres los personajes o las personas que están en este club del baile de los 41? Pues porque recibían comentarios denostativos, porque no eran bien vistos, porque decían que eran afeminados. La misma prensa empieza a decir que son el baile de los hombres solos, el baile de las personas que incluso tienen algún problema o trastorno mental. Entonces yo creo que seguimos siendo una sociedad machista, pero gracias a que este baile sale a la luz pública, se conquistan los derechos, se empiezan a hablar de distintos temas, de la diversidad sexual, del sexo mismo, e incluso para la época ya son conocidos los juicios de Oscar Wilde que se estaban ventilando en Inglaterra. Sí, de alguna manera la discriminación ha existido y entender que en pleno siglo XXI siga sucediendo parecería algo que estamos fuera de una realidad y que la evolución de la sociedad tiene que ir cambiando. El pensamiento de la sociedad tendría que ir cambiando desde una perspectiva en materia de derechos humanos. Pero también hay otras visiones que tenemos dentro de esta película, el papel de la prensa que tú ya mencionabas. Lo que ocupa, lo que representa en ese momento histórico, pero me gusta jugar con esta figura de lo que estaba pasando en la historia en el porfiriato, pero también llevar estos cambios sociales hasta lo que estamos viviendo en la actualidad. La prensa del porfiriato y la prensa en la actualidad, ¿cómo la podríamos entender, Israel? Fíjate que es muy interesante. Justamente cuando está gobernando Porfirio Díaz, tenemos la Constitución del 57, una constitución que no va a ser muy querida por los intelectuales, por los científicos. Vamos a ver que esa constitución ya contempla el derecho a la libertad de imprenta, a la libertad de expresión, e incluso el mismo Porfirio Díaz crea una ley exprofeso para reglamentar este tipo de periodismo que se va a estar generando durante su régimen. Pero además Porfirio Díaz no estaba abierta a esa libertad de pensamiento. Por eso es que vamos a ver que muchos de los periódicos de la época van a atacar constantemente al régimen, van a atacar la figura de Díaz, van a atacar al yerno de Díaz. Por eso es que este baile es tan polémico, porque participa gente muy cercana a Porfirio Díaz. Los científicos, políticos, economistas, financieros están también inmiscuidos en el baile de los 41. No se tienen los datos exactos de quiénes eran los que participaban, pero se tiene una suposición de quiénes podrían ser las personas. Pero incluso, regresando al tema de la prensa en específico, Porfirio Díaz callaba a muchos que estaban opinando en contra de ellos. Es decir, los mandaba a la cárcel de Belén, que era muy famosa en la época. ¿Para qué? Para que ahí fueran encarcelados, fueran detenidos, fueran callados. Pero incluso el Hijo del Aguizote, que va a ser un periódico muy novedoso y muy duro con el régimen, va a sobrevivir al régimen y va a estar atacando constantemente con caricaturas sarcásticas, porque así es como se maneja. ¿Por qué caricaturas, Diego? Porque la población, el 90% de la población era analfabeta, y la manera de poder allegarse a la sociedad o al grueso de la sociedad era a través de caricaturas. Qué interesante entender esta parte de cómo va surgiendo utilizar otras herramientas como son las propias caricaturas, y también la figura del periodista. Es una de las figuras más importantes dentro de una sociedad. Cuando se comete, y por eso lo llevo a la actualidad, cuando se comete un crimen a un periodista, es un crimen a la sociedad, porque el periodista es el que informa, es callar a una voz, es callar la información y el acceso a tener conocimiento a todo lo que está aconteciendo. Cuando se lleva a cabo un crimen contra un periodista, sí puede ser por otras razones, no necesariamente por su figura de periodista, puede ser por otras condiciones, pero la primera línea de investigación que debe existir es la profesión que está desempeñando por lo que representa dentro de la población. Estamos en Cultura del Derecho, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho, para que sigamos teniendo esta conversación, y además tenemos material extra para que conozcan más de nuestro invitado y desde luego del tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso en Cultura del Derecho. Tenemos como invitado al maestro Israel Sandoval hablando sobre una película que nos hace referencia sobre un momento histórico de nuestro país, como es el baile de los 41. Y bueno, entrando a esta película, entrando a este contexto histórico, veníamos entendiendo el papel de la prensa, el papel de Porfirio Díaz en entenderlo. Tú lo decías al inicio, a veces en la historia hemos generado héroes y villanos, ¿no? Y de pronto pudiéramos ver que pensamos en un Benito Juárez y lo vemos como el héroe, pensamos en un Maximiliano y lo vemos como el villano, pensamos en un Porfirio Díaz y lo vemos en ocasiones como un villano cuando son seres humanos, gobernantes que hacen cosas buenas y malas. ¿Tú cómo ves a Porfirio Díaz? Fíjate que es una pregunta sumamente complicada. Trataré de ser muy objetivo, Diego, porque yo soy verdadero apasionado del porfiriato, pero creo que tuvo cosas buenas, pero también tuvo cosas muy malas. Es innegable decirlo eso. ¿Qué cosas buenas trajo? Trajo paz. Sin la paz que hubiera traído Porfirio Díaz, no se hubiera consolidado lo que había hecho Benito Juárez. Todas las grandes reformas de laicidad, ley y iglesias, que se ven impregnadas justamente ahí en la Constitución del 57, no hubieran tenido la relevancia sin el apoyo o la paz porfiriana que trajo el general Porfirio Díaz. ¿Qué cosas malas podríamos tener de esa época? Pues el constante daño que se les causaba a los grupos indígenas. Dañó mucho a los yaquis y a los mayas. Vemos las haciendas enequeneras y ahí estaba el grueso de la población trabajando en tiendas de raya, pagando siempre intereses sobre intereses, manteniendo a una familia pues como esclavos. Pero Porfirio Díaz trajo cosas importantes, trajo embellecimiento a la ciudad. Conservamos grandes cosas del porfiriato, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correo Postal, el Monumento a la Revolución. Conservamos incluso casas que se pueden encontrar en la Colonia Condesa. También conservamos, por ejemplo, lo que es hoy el antecedente más próximo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que en ese entonces era la Universidad Nacional de México, proyecto que instala Justo Sierra, que va a hacer que la educación sea obligatoria, gratuita y laica. Imagínate, es un gran precedente. O sea, era un personaje preocupado por la sociedad. Si bien solamente va a estar dedicado para un pequeño grueso de la población, pero deja grandes cosas, deja un gran desarrollo en temas de derecho. Por ejemplo, crea muchos códigos que se necesitaban para atraer la inversión extranjera. Platícanos más sobre esa parte, el contexto jurídico de la época y sobre todo estas aportaciones jurídicas que surgen en este porfiriato. Empieza a ser una gran obra jurídica en distintas ramas. Por ejemplo, crea un Código Federal de Procedimientos Penales, empieza a construir un sistema penitenciario bastante amplio, crea muchas cárceles alrededor de todos lo que es el centro y la periferia, pero además se va a encargar de crear códigos de comercio, un código que actualmente se ocupa y que nos está rigiendo en pleno siglo XXI, pero también tenemos un desarrollo en temas de financiero, económico, tenemos la parte de la ley de amparo. Justo en su periodo se determina el principio de definitividad, que es un principio que nos ayuda a seguir el procedimiento en un juicio y que no se puede saltar de una ley sin agotar todos los recursos que se tienen contemplados en la misma. Y podemos ver que hay un gran desarrollo en telecomunicaciones. Tú imagínate, crea grandes extensiones de ferrocarril y a la vez crea una red o un tendido de telégrafos para comunicar a las estaciones, pero también para comunicar a los estados. O sea, hay un gran desarrollo que se puede ver matizado ahí, que siempre se deja olvidado, pero además es muy importante recalcarlo, Diego. Está acabando con las ordenanzas o con el régimen que nos habían heredado de la colonia, porque cuando Porfirio Díaz recibe el poder o la presidencia, se queda o ve que hay un gran bagaje o ordenamientos que están o provienen de la colonia, cosa que no era acorde a lo que nosotros teníamos ni a la misma sociedad. Claro, estos reflejos que dejan de algún momento determinado, pensar por ejemplo en Napoleón, pues podríamos verlo, algunos lo reconocen, otros no, pero deja una obra como el Código Civil Napoleónico, ¿no? Y también esta figura de Porfirio Díaz, que a veces nos encasillamos a esta parte de la no reelección o de esta imposición que tenía este dictador, cuando dejamos de lado es toda esta estructura,
todas esas instituciones de alguna manera que deja plasmadas en lo que representa el contexto cultural. Más allá del contexto cultural me gustaría, porque además esa era una parte que le inquietaba y que le importaba a Porfirio Díaz, ¿no, Israel? Yo creo que es donde más le da desarrollo Porfirio Díaz. ¿Por qué, Diego? Vamos a ver que se van a tener grandes almacenes de moda, provenientes evidentemente de Francia, de Inglaterra, de Holanda. Vamos a ver que todos estos van a estar establecidos en grandes centros comerciales. Se van a tener incluso propaganda con palabras en francés para hacerlo más chic, para parecer que estamos en Francia, para parecer que estamos en París. Se va a hacer un gran desarrollo en las obras de teatro. La película justo del baile de los 41 lo vemos reflejado. Las mujeres van a aprender a tocar el piano, van a tener tertulias, van a tomar el té, van a usar frufrus o van a usar sombreros de copa, van a aprender las familias adineradas van a aprender el francés, ya sea en los colegios que se están estableciendo en México o los que pueden y tienen la oportunidad de ir a estudiarlo al mismo París o Francia. O sea, vamos a ver que hay incluso viajes en globo aerostático, que tenemos paseos en bicicleta, vamos a ver un gran desarrollo, obras literarias que incluso se van a empezar a traducir del francés al español. Todo ese contexto va a marcar mucho el porfiriato. ¿Qué te puedo decir de las farmacias que se van a instalar, de las chocolaterías que se van a tener aquí en México con un toque sumamente francés o parisino? Todo eso lo vamos a ver en un México que podría ser que está olvidado, pero la Ciudad de México está creciendo y está creciendo con un gran embellecimiento de la ciudad. Este embellecimiento que sí, efectivamente, recordamos y vemos las imágenes del porfiriato, también en los alrededores o en otros estados de la República, como tú ya lo mencionaste, se venían gestando diversos movimientos como la huelga de Cananea o otro tipo de cuestiones que referían esta violencia o que levantaban también parte de un grupo, un sector de la sociedad que no estaba percibiendo, no estaba recibiendo estos derechos. Vamos a seguir platicando sobre este tema. Vamos a un corte y regresamos a Cultura del Derecho. No te vayas. Los artistas demandamos libertad constantemente. Nuestra tarea, si bien es importante y llena de trabajo, no deja de ser un ejercicio del narcisismo y de la indulgencia de lo que nos gusta. Nuestros sentidos son la guía de nuestras decisiones. Nuestro gusto es la sabiduría de nuestras tareas. La obra es la materialización de nuestro capricho. Esto no es ciencia, es posibilidad. ¿Por qué? Porque los artistas hacemos lo que nos gusta, no lo que es ético. Es más, si revisas un manual de pensamiento filosófico, podrás ver que ética y estética se cancelan. Una cosa que es ética no debe tomar en cuenta el gusto, los sentidos y mucho menos la indulgencia sobre lo que le gusta a un individuo. Miles de años de pensamiento han demostrado que nuestros sentidos nos engañan, que nuestro gusto es parcial y prejuiciado y que lo simétrico, bonito, bello, armónico, equilibrado, estético, no es otra cosa que este engaño de orden, agrupación o continuidad que perciben nuestros sentidos y que etiquetamos erróneamente con la palabra verdad, demostración, prueba, verificación, argumento. Los artistas son los maestros de lo estético, pero el arte no es ciencia, no va a ningún lado, no busca un fin último, no tiene un fin último, no tiene un principio y no tiene final. Sin embargo, hay materias que sí tienen un fin para el arte, por ejemplo la cognición, que se pregunta cómo funciona la mente artística, o la antropología, que se pregunta qué papel juega el arte en los humanos, o la política, o la física, o las matemáticas. Que estas materias estudien a los artistas y las obras no significa que los artistas se vuelvan o produzcan argumentos matemáticos, físicos o antropológicos. Producen manifestaciones que señalan esas materias, que distan grandemente de la verdad y del ejercicio disciplinar de esas materias. Es decir, un argumento científico no puede ser porque me gusta y qué. Esta fue La Voz del Alebrije. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando con el maestro Israel Sandoval
sobre una película maravillosa, pero que también nos refleja un aspecto importante de la vida histórica de nuestro país, específicamente del Porfiriato, el baile de los 41. De pronto hemos visto que han empezado a surgir, desde hace algunos años, películas que nos llevan a ciertos momentos históricos, ya sea en México o en otros países como España, han estado llevándonos desde la Guerra Civil Española en su momento, o también incluso durante el franquismo. Es decir, estamos reviviendo en diversas series y en diversos contextos de películas estos momentos. En la actualidad, ¿por qué crees que es importante este tipo de películas? ¿O por qué crees que se están desarrollando en ese sentido? Es importante recordar que muchas de las versiones que nos cuentan de los sucesos históricos están contados por las personas que están viviendo ese momento o que tienen una inclinación sobre alguna persona o algún hecho histórico. ¿Por qué la importancia de rehacer otra vez estas películas de época? Porque nos permite reflexionar sobre los temas, nos permite pensar si estábamos en lo correcto, si hemos avanzado o si seguimos estancados. Creo que el baile de los 41 nos hace pensar que la comunidad LGBTIQ empezó a salir a la luz pública, pero empezó a conquistar esos derechos que bien ya mencionabas, Diego. ¿Por qué? Porque empiezan a tener voz pública que les va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque van a recibir comentarios negativos o en contra, o van a recibir sanciones penales, ¿no? Muchos de ellos van a terminar incluso en la famosa cárcel de Belén, donde había un apartado justamente que estaba destinado con la letra J, donde se metían a todas las personas homosexuales y donde pues prácticamente podían vivir toda su vida o terminarla ahí. Aquellos que tenían la posibilidad de salir de la cárcel, pues se iban a otro estado y empezaban a hacer su vida, pero gracias al apoyo que tenían o la cercanía que tenían con el régimen. Pensar en este momento nos permite ver que la comunidad LGBTIQ, como dice Carlos Monsiváis, tenía derechos negados, derechos que no se les reconocían. ¿Y por qué? Porque eran en contra de las buenas costumbres, porque estaban en contra de lo que era la religión, porque la religión va a ser o va a retomar su papel de normar toda la vida cultural y social del momento. Pero es momento quizá de que esta película se piense y veamos si las actitudes que se están reflejando en esa época han cambiado. Creo que sí han cambiado en algún sentido. ¿Por qué? Porque ha permitido que avancemos, que repensemos en los derechos y que tienen los mismos derechos que todos. No hay que darle un comentario denostativo ni ningún ataque que dañe su esfera de derechos este tipo de personas en específico de la comunidad LGBTIQ. Sí, efectivamente entender toda esta parte y bien se dice que quien no conoce su historia está obligado a repetirla, y por eso la importancia de la historia, el papel que juegan los historiadores en un momento determinado en una sociedad para encontrar y saber los orígenes, que creo que eso es algo fundamental en este sentido de pertenencia y de identidad, ¿no? Entonces, está recordándolo, está reviviéndolo con las diversas herramientas que se puedan tener referente al tema. ¿Qué reflexiones nos deja esta película, Israel? Nos deja muchas reflexiones. Creo que hay que romper con algunos estigmas. Por ejemplo, la época del Porfiriato, y lo representa mucho Amada, que estaba destinada a tener una vida privada, que estaba destinada a hacer las cuestiones de la casa. En cuanto al tema de la homosexualidad, pues estaba mal vista. E incluso hay un libro específico de Salvador Novo que se llama La Estatua de Sal, que nos relata todo lo que tiene que pasar un homosexual en ese periodo, porque él vive a finales de la Revolución y se va a encargar de relatar todo lo que le sucede, cómo se desarrolla y qué derechos tenía él aplastados o oprimidos, porque no es lo mismo desarrollarse en su comunidad que fuera de ella, porque recibe daños hacia su esfera personal. Entonces, este tipo de películas nos permite pensar
otra vez en ver que estamos mal e incluso en legislar o seguir dándole una mayor protección a la comunidad. Yo creo que es importante que salgamos de los estándares o de lo que ellos marcaban, que estaba como bien visto, para darles mayor objetividad. Maestro, un placer tenerte el día de hoy aquí y sobre todo a título personal como amigo que has estado con nosotros en Cultura del Derecho. Muchísimas gracias, Diego. Mucho éxito. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.